Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Especiales Desafíos. Soy Lucho Ariza y hoy vino alguien de la casa. Hoy vamos a hacer un podcast que me gusta que hablamos de música, pero sobre todo saber ese detrás de esos artistas que han vivido testimonios tal vez desgarradores. Y hoy se encuentra con nosotros Sebas Mayorga. Veníamos hablando un poco antes de que encendiéramos la cámara, pero bueno, Sebas, bienvenido. Muchas gracias, yo muy feliz de estar acá en Desafío, ya hacían falta, entonces me parece genial poder venir a hablar un ratico. Sí, ya le íbamos a poner como anotación en el observador. Qué bueno que pudo venir. Cevitas, cuéntanos, bueno, un poco de ti. De pronto siempre hay alguno nuevo que no te conoce. Ya eres de la casa, pero cuéntanos así brevemente quién eres. Bueno, soy Sebas Mayorga, siempre respondo esa pregunta diciendo soy un hijo de Dios, soy una ovejita que está siendo pastoreada pues nada más y nada menos que por el Padre, ¿no? Y bueno, soy publicista, diseñador, pero también dedico mi vida a la música y realmente a música con propósito, que es llevar la palabra a las personas que no la conocen y Bueno, pues al reino. Sebas, estaba ahora recién viendo una canción que sacabas y ahorita vamos a estar hablando en detalle, pero a mí me gusta ir al grano en algo ¿Ok? y es el testimonio, ¿sí? Porque esta canción me gusta que viene acompañado de algo que me contabas que era como la pandemia. Quiero que nos cuentes un poco de esta canción. ¿Qué hay detrás? Esta canción es una de las canciones que más me costó Ujú. escribir. ¿Por qué? Porque esta canción empieza antes de la pandemia, eh, donde yo ya estaba un poco metido en cuanto a la idea de lo que era el cristianismo, la iglesia cristiana, pero realmente yo no estaba yendo seguido, no había una comunión realmente con el Padre. O sea, conocías de Dios, pero estabas Sí, como tibiecito. pero más que tibio, estaba crudo. Ok. Sí. Entonces, em, resulta que yo le estaba dando mucho protagonismo y prioridad a los excesos por esa época. El tema de las rumbas, de estar con amigos, de estar todo el tiempo en momentos con licor, con cigarrillo, realmente era lo que estaba predominando en mi vida en ese entonces. Era un poco un miedo a perder mi vida social, a perder a mis amigos, los momentos de diversión. Y cuando uno la está pasando bien con amigos que toman, pues uno no quiere dejar de tomar. Y justamente esos excesos me llevaron a una noche en la que realmente todo se salió de control, lastimé a muchas personas. em, y personas queridas de la infancia, amigos de la infancia, no cualquier conocido, sino realmente personas que consideraba realmente mis hermanos. Y rompo básicamente todo un núcleo de amigos esa noche y la tristeza llega la culpa y en ese momento, pues como no conocía realmente al Padre, me refugié en soledad, me refugié en la oscuridad y, y ahí en esa oscuridad realmente me di cuenta que realmente el enemigo cuando lo tiene a uno entre ojos realmente lo quiere aislar de todo, porque yo me aislé en un cuarto oscuro y no quería salir de ahí sino apenas para comer y ni siquiera quería comer. Y en mi mente llegó una vez un pensamiento de yo realmente debería estar vivo, yo realmente tengo algo que hacer acá. Yo ya había dejado mi proyecto musical de la universidad y del colegio hace años Ujú. y decía como, bueno, si no es la música, ¿cuál es el propósito? Yo no tengo nada que hacer acá. Y hasta llegué a pensar como, ¿qué hago entonces para no seguir con esta vida? Y muy por ese día, la novia que me había terminado justamente esa noche catastrófica llegó a la casa, a mi casa, nos vimos y ella me invitó a un lugar y me llevó a la iglesia, el lugar de su presencia. Ay, ok. Ujú. Ese fue mi primer contacto real con la iglesia cristiana. Ya decidido a que aquí iba a haber un proceso. Y ella me llevó allá y literal me dijo como, quiero llevarte a un lugar. Y luego cuando terminó la reunión en la cual yo lloré y salió todo de mí, ella me dice como, no es bueno que sigamos. Y me deja, pero me da una salida, me da un camino realmente. Y bueno, yo empiezo como a ir más a la iglesia y a concentrarme más en eso. Y ese fue como la parte mala de la historia, pero luego viene como toda una época de restauración y de transformación de trabajo propio, en la que ya conozco al Padre, leo la palabra, me congrego. Sin embargo, esta canción empieza los primeros versos, los escribí en esa época de depresión. Por eso el que escuche la canción o vea el video se va a dar cuenta que la canción empieza un poco oscura, una persona que está tirada en el suelo, está derrumbada y está lastimada.
y a medida que avanza el video se ve un proceso de transformación y a lo último vemos una persona fuerte, empoderada porque ya conoce al Padre. Me gustaría preguntarte algo de pronto más en las entrañas, más Mm, íntimo. cuenta. ¿Qué fue vivir esa parte de depresión? ¿Cómo describirlo para nuestra audiencia? Digamos, ¿qué sentías si de pronto llegó un pensamiento, no sé, suicidio, porque en la pandemia se vio mucho eso? Sí. Si llegó de pronto pensamientos en los que te recriminabas, ¿qué fue vivir eso y cómo fue el paso para superarlo? Fue duro, es como sentir que por más cosas buenas que pasen, realmente nada, no hay gozo, no hay gozo en el corazón. Entonces realmente te sumerges en cosas demasiado tristes y tal vez mi familia, de hecho hablaba con mis papás que día y me decían como no sabíamos que usted estaba tan triste y realmente es porque la canción lo dice, estoy utilizando una sonrisa como máscara que impida demostrar al mundo que realmente no soy fuerte. Em, y no encontraba eso, no encontraba eso. Y yo hoy en día cuando escucho que una persona tiene depresión, realmente antes yo decía como, ay, solo tiene que tomar la decisión de ser feliz. No, es un poquito más allá. Y para mí la depresión es la ausencia de Dios en el corazón. Entonces cuando empiezo todo este proceso de transformación y empiezo a entender la palabra, Dios empieza a hablarme. Una vez le dije, no te conté esa parte, pero la que en ese entonces fue mi novia me dejó, hoy en día es mi esposa. Y es el Wow, mejor regalo que Dios me ha permitido. Eh, Digo yo siempre, y le robo esta frase a alguien, es la muestra más grande de que Dios me ama. Em, y ella me dice, yo le decía, no entiendo cómo me hablas del Espíritu Santo, yo no lo escucho. Pero a medida que fui en la palabra, que fui congregándome, que fui a grupos de conexión, en un momento los mensajes eran tan claros que yo le decía a mi esposa, esto es increíble. O sea, ni siquiera es como tal vez Dios quiso decir, no, era un mensaje totalmente frontal diciendo, este es tu propósito. Eso me pareció maravilloso. Y se fue la depresión. es increíble porque resulta que la depresión hoy en día, o sea, algo que está atacando hoy en día al mundo en general, depresión, permisividad. O Sí. sea, son cosas que la gente hoy en día no le pone atención porque uno, muchos piensan que la depresión es cualquier cosa. Ujú. Y dos, la permisividad, muchos también piensan que digamos, eso no pasa nada, eso es una bobada. Esa bobada golpea tan fuerte después de cierto punto que empieza a romper paredes, De acuerdo. ¿sí? Y es así. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue escuchar? Bueno, sé que escuchaste la voz del Espíritu Santo, sé que, digamos, Dios te fue transformando cuando fuiste a esa iglesia en ese momento, pero ¿cómo fue el mantenerse? Creo que no he tenido problema con mantenerse porque realmente ahí descubrí que ese es el lugar donde tengo que estar con las personas que tengo que estar. Ok, es tu ADN. Jamás hubo duda de eso. Una vez fui allá, jamás pensé en voy a dejar de ir. Realmente no es algo que yo me ponga como tarea del domingo tengo que ir, los domingos tengo que ir. No, para mí es un disfrute. Yo luego cambié de iglesia, dejé ir al lugar de su presencia, porque en todo ese proceso de transformación, obviamente, quitarse todo el mugre, todo lo que uno lleva mal, realmente no es de un día para otro. Ujú. Un amigo me decía, ¿cómo dejo el trago? Yo le decía, la transformación es larga, no creo que eso va a ser, me desperté y ya no quiero trago. Tal vez hayan personas que le pasa. No, y que los que son o que eran tus amigos siempre van a decir, eso no pasa, con una no pasa nada, o si De no es acuerdo. eso, tratan como de hacerte caer pensando que es lo mejor para ti. Sí, de acuerdo, totalmente. Entonces la transformación no fue rápida, fue más bien lenta, pero yo seguía yendo a la iglesia, seguía leyendo y entre más iba, más entendía y poco a poco fui dejando muchos vicios. El alcohol, que era el que más daño me hizo, no solo en perder personas, sino perder un montón de dinero. No en que gastara mucha plata en alcohol, sino que yo tenía un restaurante y por estar tomando me drogaron en un sitio y terminaron robándome el restaurante y perdí un montón de plata. Pero eran cosas que tenía que vivir, ¿no? Eran cosas que tenía que vivir em, porque creo que estaba caminando tan mal que necesitaba un buen golpe de la vida para encontrar el camino. Y empecé a mantenerme entonces en la iglesia. Una vez tuve una discusión con mi esposa, pero una discusión fuerte. Y yo cogí mi moto, ese día estaba donde mis papás, y yo dije, me voy para la casa, cojo mi maleta, cojo mi perrito y miro a ver por dónde cojo porque ya esto no va para ningún lado. Ya estando congregado, ¿no? Em,
Y cuando voy llegando al apartamento, vivíamos en Mosquera en ese momento, antes de girar hacia la portería, hay una iglesia ahí en toda la esquina y yo escuché que estaban adorando. Y freno en seco, parqueo mi moto como pude, entré, me dieron la bienvenida, me senté y me desplomé totalmente en llanto, se me salió todo y ese día el mensaje llegó y yo dije, wow, Dios es increíble en verdad. Tenía que parar acá, este mensaje me va a cambiar en este momento mi relación y entendí que esa tenía que ser mi nueva casa. Le dije a mi esposa, amor, vamos a solucionar todo, pero yo ahora me voy a empezar a congregar en esta iglesia. Y desde entonces asisto a esa iglesia, se llama Un Lugar Cerca de Ti, queda en Mosquera. Y realmente ahí es donde más he sentido ese mensaje del Espíritu Santo. Este proyecto realmente, yo había escrito unas canciones y le dije a Ujú. la pastora de esa iglesia, le dije, le dije, pastor, escribí unas canciones y me gustaría que la alabanza las cantara. Wow. Y nunca me respondió el mensaje. Yo hoy entiendo por qué. Porque a medida que iba pasando el tiempo, en una de las prédicas, Dios dijo, este año hay un proyecto que tienes y estás pensando en dárselo a alguien más. El propósito que Dios tiene para ti no es ese. Dios quiere que tú seas el que lo lleve a cabo. Y para mí fue, y estaba con mi esposa al lado, ella me miró y de una vez dijimos, esto no es para nadie más, esto lo tenemos que hacer nosotros y este va a ser nuestro ministerio. Y de ahí empezó el proceso de empezar a grabar. Ujú. ¿Cuál ha sido tal vez la parte más, no sé, desgarradora en tu carrera como cantante? Porque, y te pregunto, porque es que los músicos tienen una responsabilidad tan importante Mm, y nos conectan con distintos géneros y todos tienen unos testimonios que son brutales, pero pienso que, o sea, ¿por qué nace este podcast de Especiales Desafío? ujú. Algo que nos gusta es mucho escuchar la música y generalmente lo entrevista, oye, ¿cómo hiciste esta canción? Tal, y la canción, tres, cuatro preguntas y Chao. despachado, ¿sí? Pero algo que nos hemos dado cuenta y con nuestro público es que se conectan mucho con los testimonios, se conectan mucho con lo que son ustedes. Y yo soy uno, imagínate que yo no soy casi amante del reggaetón, Ok. no me gusta. Y escuché el testimonio de unos artistas, quebró mi corazón brutal y empecé a escuchar lo que significaba cada canción y el testimonio que había detrás. Por eso arranco preguntándote por el testimonio. Y resulta que nuestra audiencia ha venido quebrándose, ha venido escribiéndonos en las redes y quiere saber ese detrás de. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿cuál es ese testimonio que ha sido desgarrador en tu carrera? Que de pronto seguramente te ha arrancado lágrimas. Yo creo que lo más desgarrador fue cuando no conocía a Dios, o por lo menos no en la forma en que lo hago Ujú, ahora, ujú, fue entender que ya no iba a cantar. Eso me dio muy duro. Pero también creo que fue parte importante del proceso. Yo en el 2004, no, 2006, perdón, en el colegio monté una banda y empezó como banda de colegio. De un momento a otro nos invitaron a festivales como banda de colegio y sonábamos muy bien, sonábamos muy bien. Y empezó a crecerse, empezaron a invitarnos a más lados y terminamos siendo una banda conocida. Ganamos un concurso nacional de bandas organizado por CAFAM y empezamos a girar y a tocar con bandas grandes de la época, tanto de rock como el tropipop, porque era la época que me tocó a mí. Y en un momento a otro llega el género urbano, empieza a ser más barato para los empresarios contratar reggaetoneros o gente de música urbana que bandas de rock que requieren un montón de sonido. ujú. Empieza a irse la gente, empieza a irse como las fechas y hasta un compañero de la banda tuvo un problema de salud fuertísimo y se paró el proyecto y yo me quedé así como, yo ya casi estaba ganando de la música, ya estaba teniendo reconocimiento y fama, club de fans y todo, y me quedé ahí como, ¿qué hago? Y yo estaba estudiando ya diseño gráfico, pero era mi plan B, yo siempre quise fue la música. Y me quedé en un momento de, hasta que pasaron los años y yo trataba de seguir escribiendo, hubo un momento que yo guardé la guitarra y dije, No más. se fue, yo no voy a cantar. Descuidé tanto la garganta que realmente reactivarla ha sido todo un reto. Estoy en clases de canto todo el tiempo con mi profe Laura, amiga Laura realmente, em, porque para mí la parte más dura y para responderte la pregunta fue asegurarme a mí mismo que el don que Dios me había dado ya no lo iba a usar. Y me dediqué a la rumba. Ok. Eso fue lo más duro. Pero creo que ahora,
me cae muy bien todo eso que viví, porque yo ya pasé por una época en la que tenía club de fans y les hablaba a las niñas como yo quería y me metía con esta y con aquella y con la otra, de la peor forma que puede actuar un hombre. Y hoy en día que hago música para Dios está muy claro que todo eso que yo viví ya no lo voy a repetir porque yo ya lo entendí, ya lo pasé. Entonces hoy en día me preguntaban ayer cómo, y bueno, ¿qué viene para Sebas Mayorga? Acerca, ¿le gustaría que su nombre, premios, no sé qué? No, yo no estoy acá para que me den reconocimiento a mí, realmente esto es para que conozcan a Dios. Wow. O sea, por mí cantaría con un costalito acá para que no sepan quién es Súper. el cantante, sino que escuchen el mensaje. Y es mi propósito. En el momento en que yo empiece a darle más prioridad a los premios, a las amistades y todo eso, habré perdido el propósito y el objetivo de este ministerio. Listo. Me gustaría saber ahora, me encanta cómo arranca la canción, al final termina con un rap muy bacano. Y me gustaría saber cuál es tu frase favorita o la estrofa, o digamos que te conecta más con Dios de la canción. Yo creo que es la parte dice, porque si 7 veces caes, 3.000 te pondrás de pie. Y es que yo creo que en esta canción, en la construcción de esta canción, realmente, a diferencia tal vez de la primera, que tenía que ir un poquito más a la Biblia, yo Ujú. trato siempre de ir a la Biblia, escribo algo y voy a la Biblia y digo, ¿qué tan cierto es lo que estoy diciendo? Tengo que tener un poquito de responsabilidad con lo que voy a decir. Pero cuando iba escribiendo esta como que salía y al final yo decía, yo esto lo escuché, yo esto de dónde lo aprendí. Y empecé ahí a entender que habían frases que se me habían quedado. Entonces tenemos, si 7 veces caes, 3.000 te pondrás de pie, no te van a glorias nunca de tus obras. También viene de, de uno de los salmos que Dios me regaló para, perdón, de uno de los versículos que Dios me regaló para esto. Em, y creo que toda la parte de los consejos está fundamentada en partes de la Biblia muy importantes. Sin embargo, para mí la más importante es cómo cierra, y cierra con me alegra tanto verte. Yo no había entendido cuando la escribí. Para mí, cuando la escribí me alegra tanto verte, siempre tuve en la mente que yo me estaba mirando en un espejo diciéndome me alegra tanto verte, aunque es verdad que ya no luces bien, aunque es verdad que estás triste y estás acabado. Me gusta verte, pero te veo mal. Eso era lo que yo veía. Y en un momento alguien me dijo, porque ya no son ustedes quien viven, sino que ahora Cristo vive en usted, dijo mi pastor en alguna de sus prédicas. Y yo dije, qué lindo poderme ver a ese espejo y entender que acá hay alegría y hay gozo, porque es Cristo quien vive en mí, porque el Espíritu Santo ya está conmigo. Y entonces esa frase es linda, yo creo que no se entiende muy bien porque ya es un sentimiento muy personal, pero el Sebastián que empieza en el video cantando al espejo o mirándose derrotado, después se ve al espejo y dice como, wow, ya Dios hizo, ya Dios me transformó en alguien que está poniendo sus dones a su servicio. Sebas, ¿cuál sería el consejo, el mensaje a darle al Sebas de atrás? Uf, mira que cuando estaba pensando en la idea del video, una de las ideas que tenía era sentar a un niño parecido a mí, al de la infancia, al que le di tan duro, porque pues ahí hay un montón de historias del Sebas chiquito que mucha gente molestaba, y quería cantarme esa canción a mí. Ujú. Mm, pero el consejo al Sebas chiquito, realmente yo solo le diría que no desfallezca y que nunca deje de caminar. Porque ya después de todo esto vivido me di cuenta que todo lo que se vivió me tiene hoy acá levantando un ministerio como Sebas Mayorga con mi esposa y mi hija al servicio de Dios. Entonces no podría decirle al chiquitín Sebas como no vivas esto, no te portes así, porque siento que eso forjó lo que hoy soy. Pero sí que no se detenga, que no se detenga, que siga caminando, porque sí que tal en pandemia yo hubiera tomado la decisión de detenerme, tal vez ni siquiera estuviera en este mundo terrenal. Y créame, creo que al fin y al cabo somos llamados para amar. Y creo que la sensibilidad que tiene un músico y sobre todo un escritor es algo muy lindo. Creo que le diría que no deje de escribir ni renuncie a sus dones. Me gusta mucho que todo el tiempo me hablas de tu esposa. Mm. Me imagino que es una parte importante no solo de tu familia, ministerio, en este proyecto musical. ¿Quién es ella para ti? Es el amor de mi vida. Yo obviamente en toda la formación que uno tiene, está mega claro, Dios es el centro de mi vida. Ujú. En las prioridades, yo
soy la primera prioridad y luego mi pareja. Y yo como batallo para que ella no sea mi prioridad. No, realmente sí, realmente es mi compañía idónea. Creo que yo llegué a sumarle a ella y ella llegó a cambiarme a mí todo, porque pues ella fue el instrumento que Dios utilizó para llevarme por este camino. Y no tengo otra cosa de cómo pagar eso que con todo el amor que yo le puedo dar. ¿Qué consejo de pronto darle o qué desafío dejarle a esas personas que de pronto no saben el valor que tienen en sus manos, como son esas esposas? Mm, Y la verdad te honro mucho porque eh, muchas veces los esposos no hablan así de sus esposas y mm. realmente siento que hay que decir algo sobre eso. Sí, yo creo que, yo creo que Dios pone a esa compañía idónea a cada hombre. Ujú. Y creo que muchas personas, sobre todo aquellas que no estudian la fe, que no viven esta vida, no tienen las herramientas para entender que siempre el mal va a atacarlos, que siempre el demonio va a querer separar, siempre el diablo va a querer atacar. Y yo tuve parte de esa batalla, ¿no? Ujú. Porque en la transformación, como te contaba, muchas veces yo renuncié y muchas veces ella renunció. Sin embargo, siempre ganó em, el Espíritu Santo hablándonos de que había un propósito. Y cuando los dos lo entendimos, lo empezamos a mantener. Y hoy en día sabemos que si estamos agarrados, que si peleamos por algo, el maligno está intentando separarnos y nosotros más fuertes nos tenemos que agarrar. Entonces, el consejo es, hónrenlas, ámenlas y valoren mucho que Dios puso esa compañía idónea y que si la puso ahí es porque hay un propósito como pareja también. Me gustaría preguntarte tres palabras claves. Entonces, ¿qué versículo puedes definir tu ministerio o tu proyecto musical? Versículo de esta canción Sí. y el de tu familia. Wow, yo tengo uno que es mi versículo rema y justo en este momento se me va el nombre, el número del salmo, pero es este que dice que todo lo que soy alabe al Señor y Ujú. este lo aplico en mi carrera, en mi profesión, en mi familia y en todo. Y se lo dejo súper claro a mi hija y mi esposa lo tiene más que claro porque muchas veces pasa que en una reunión de trabajo se nos fue el trabajo y se levantó la voz y entonces el jefe no se portó bien y uno, no, que todo lo que soy alabe al Señor, que cada palabra que salga de mi boca lo alabe, que la persona cuando me vea a mí vea que Cristo vive en mí y Cristo no va a portarse de una forma en la que dañe. Entonces yo creo que ese versículo realmente es el que engloba todo lo que me acabas de preguntar. Y siempre ha estado ese versículo. Antes me había aparecido muchas veces y yo no había entendido de dónde venía. Hoy en día lo cargo, de hecho me toqué acá porque normalmente yo cargo una cadenita con unas placas porque digo que yo hago parte del ejército de Dios. Ok. Em, y siempre las tengo colgadas, por ahí deben estar en mi maleta seguro. Y está ese salmo, que todo lo que soy bendiga a la del Señor. Wow, me gusta Ujú. eso. Sebas, una frase espectacular para invitar a nuestra audiencia a escuchar tu canción. Mira, si estás pasando momentos de tristeza o depresión, o tal vez tú no, si conoces a alguien que esté pasando un momento triste, un momento duro, un momento difícil, muéstrale esta canción, seguramente Dios va a trabajar, porque esta canción nos va a enseñar a mirarnos al espejo y sonreír, porque habremos buscado al Padre, porque habremos cambiado nuestra vida, habremos tomado la decisión de seguir sus pasos y de formarnos como cristianos. Entonces los invito a todos a que vayan a ver, me alegra tanto verte. Mi último lanzamiento es una canción que muestra un proceso de transformación y nos da unos cuantos consejos de cómo podemos buscar la luz. Me gustaría que también compartieras con nosotros cómo apareces en redes sociales, las plataformas en las que estás y si de pronto subes, no siempre uno está subiendo música, uno no está así componiendo todo el tiempo, pero si tiene de pronto, no sé, subo un devocional tal día, tal hora o mi contenido es tal y tal para nosotros ir activando la campanita y estar stalkeándote constantemente. Buenísimo. Sí, sí, sí. Estoy en todas las redes sociales como Sebas Mayorga, guión al piso S. Así me encuentran en TikTok, Facebook, Instagram, en todo lado.
Sebas Mayorga, guión al piso S. En YouTube estoy como Sebas Mayorga. Y ahí pueden ver Te Entrego, que fue la canción que lanzamos el año pasado y que estuvimos viendo acá también. Y me alegra tanto verte que es esta canción de las que les he estado hablando. Y yo creo que Instagram es el canal en el que más me estoy moviendo. Realmente no tengo como unos horarios en los que comunico cosas, pero siento que cada vez he logrado que más las personas que escuchan mi música estén siguiéndome, entonces sí he notado que ahora tengo que abrir esos canales de conversación realmente, entonces pues nada, seguiremos trabajando y Dios irá dándonos esos caminos para poder hacer que este ministerio crezca. No, Sebas, muchísimas gracias. Realmente muy bendecido, privilegiado. Realmente me encantó tu testimonio, me encanta lo que escuché con respecto a lo que pasó a la pandemia. Alguna vez hablaba con alguien de que la pandemia era un tiempo en el que éramos millonarios y no lo sabíamos, Mm. porque empezamos a extrañar las cosas cotidianas, pero sobre todo sé que con todo lo que tocamos aquí, muchas personas necesitan escuchar este testimonio, ver sobre todo el excelente hombre y padre de familia que eres, porque estamos en un tiempo donde están atacando y acabando las familias. Pienso que es lo que hay que fortalecer, como debemos hacerlo todos como una iglesia unida que somos, Amén. pero principalmente porque ese es el llamado que estamos hoy haciendo, porque llevar el nombre de Jesús a la familia para tener bases sólidas y que nuestras familias, nuestros hijos le hagan el contrapeso a esta generación. Así es, yo creo que el tiempo se acerca y por eso estamos siendo muy atacados en el mundo. Total. Y siento que es nuestra responsabilidad como cristianos ir más allá, ir más allá, ir por más personas, contar el mensaje, salir a la luz y no estar ahí escondidos de que somos cristianos, no, tenemos que estar orgullosos de que tenemos un gran Padre, que Cristo dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados y estar escuchando siempre al Espíritu Santo por medio de la palabra. Creo que es momento de tomar acción y de ser rebeldes, rebeldes en el amor. Tenemos que amar y llenar este mundo de amor porque es el contrapeso que podemos hacer en estos tiempos. Amén. Me encanta eso, ser rebeldes en amor. Muchas gracias a ustedes, Sebas, muchísimas gracias. Realmente esperamos que saques más canciones porque qué rico haberte tenido acá con nosotros el día de hoy en este que es el podcast de Especiales Desafío. Nos encanta escuchar esas historias que realmente honran el nombre de Dios y sabemos que vienen muchas cosas grandes. Por favor, cuando vuelvas a sacar algo, aquí te esperamos Seguro con toda. volveré. Siempre feliz de estar en Desafío Medios, así que muchas gracias por el espacio y yo muy feliz de hablar contigo hoy. Sebas, muchas Una gracias y buena muchas semana. gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que vayan ya a activar la campanita donde están todas las redes de Sebas, pero sobre todo de compartir este podcast a todo aquel que lo necesita. Estos testimonios realmente nos desdibujan el alma y necesitamos es dibujarla con la sangre de Jesús. Les damos gracias a ustedes y que Dios los bendiga.